Una mujer de 24 años entró a la aplicación Tinder en busca de una relación romántica, pero lo que encontró en su lugar fueron partes de un cuerpo esparcidas por un campo rural. Lo que es aún más perturbador es que uno de los brazos de la víctima nunca fue encontrado, y no fue hasta 3 meses después que se descubrieron su ropa interior y su camiseta. Lo que indignó a muchos fue que la familia del asesino afirmó que ella era una buena persona que no merecía la pena de muerte. Entonces, ¿qué castigo enfrentará realmente el asesino? Antes de adentrarnos en este caso de la vida real, no olvides dar like y suscribirte para que no te pierdas las historias criminales más impactantes. El 4 de diciembre de 2017, a lo largo de un camino de grava en el norte de Edgar, Nebraska, un granjero descubrió varias bolsas negras de basura de 30 galones esparcidas. Por curiosidad, el hombre abrió una de las bolsas y encontró ropa de mujer y varios otros artículos en su interior. Sintiendo sospechas, abrió una segunda bolsa y fue inmediatamente abrumado por un hedor nauseabundo. Sospechando que algo andaba muy mal, llamó a la policía de inmediato. En cuestión de minutos, las autoridades locales llegaron al lugar. Al abrir las bolsas, encontraron partes humanas en un avanzado estado de descomposición. Creyendo que podría haber más bolsas en los campos circundantes, la policía local solicitó asistencia del FBI. Se envió un helicóptero, junto con numerosos vehículos y equipos para ayudar en la búsqueda. Después de varias horas, las autoridades recuperaron docenas de bolsas similares, todas conteniendo restos humanos con un olor penetrante, junto con juguetes sexuales y zapatos. Después de reconstruir los restos, los expertos forenses confirmaron que la víctima era una mujer, aunque uno de sus brazos seguía desaparecido. El médico forense determinó que la mujer había sido asesinada al menos 20 días antes y que su rostro era irreconocible. Como resultado, los investigadores tuvieron que depender de registros dentales para identificarla. Los resultados confirmaron que la víctima era Sydney Luff, de 24 años, quien había sido reportada como desaparecida por su familia 20 días antes en Broken Bow, Nebraska. ¿Quién era Sydney Luff y por qué fue asesinada tan brutalmente esta joven? La historia comienza a mediados de noviembre de 2017. Nacida en 1993, Sydney trabajaba como asociada de ventas en una tienda Menards en Lincoln, Nebraska. Para sus compañeros de trabajo parecía reservada, callada y algo retraída. En realidad, Sydney había estado luchando durante mucho tiempo con problemas graves de salud mental. Sufría de trastorno de ansiedad y depresión mayor, condiciones que la aquejaban desde hacía años y requerían visitas frecuentes a psiquiatras. También dependía de antidepresivos recetados para manejar sus síntomas. El 16 de noviembre de 2017, Sydney no se presentó a trabajar de manera inesperada. Su teléfono no podía ser localizado. Preocupados, sus compañeros de trabajo contactaron a la madre de Sydney, Susie, para informarle de la situación. En el momento en que recibió la llamada, Susie sintió que algo estaba mal. Intentó llamar a familiares y amigos, pero nadie sabía dónde estaba Sydney, qué estaba haciendo o con quién podría estar. Preocupada por la seguridad de su hija, Susie la reportó como desaparecida ante la policía. La mañana del 17 de noviembre, la policía realizó una verificación de bienestar en la casa alquilada donde Sydney vivía sola. En el interior todo parecía intacto. No había señales de lucha ni de entrada forzada. Sin embargo, notablemente, el auto de Sydney seguía estacionado afuera y sus gafas y billetera habían sido dejadas dentro. Su gato lloraba de hambre, lo que sugería que Sydney había estado ausente por varios días. Después de completar su búsqueda, la policía abrió oficialmente un caso de persona desaparecida. Sin embargo, en las semanas siguientes la investigación se estancó, sin pistas ni avances significativos. Eso fue hasta que se descubrieron los restos desmembrados de Sydney, convirtiendo el caso en uno de los asesinatos más espeluznantes y escalofriantes que el Estado había visto jamás. Los padres de Sydney quedaron devastados, incapaces de comprender cómo su hija pudo haber sido asesinada tan salvajemente. Decididos a descubrir la verdad, los investigadores examinaron a fondo los registros del teléfono y la computadora personal de Sydney. Fue entonces cuando encontraron una pista crucial, una que abrió un nuevo camino en la investigación y finalmente reveló la horrenda verdad detrás de su asesinato. Debido a que era bastante introvertida, socialmente retraída y nunca había tenido un novio, Sydney Luff recurrió al mundo en línea en busca de conexión. Comenzó a usar la popular aplicación de citas Tinder con la esperanza de encontrar un compañero, aunque fuera solo por un tiempo breve.
A través de mensajes extraídos de su teléfono, la policía descubrió que Sydney había estado chateando durante un tiempo con una usuaria de Tinder llamada Audrey. Durante sus conversaciones, Audrey pareció ganarse la confianza de Sydney. Después de conocerse en línea, Sydney aceptó encontrarse en persona con Audrey la noche del 14 de noviembre. Antes de la cita, Sydney fue cautelosa. Le preguntó a Audrey si estarían solo ellas dos o si habría alguien más. Audrey le aseguró que serían solo ellas dos. Esa tranquilidad ayudó a que Sydney se sintiera más cómoda y decidió seguir adelante con la cita. El primer encuentro pareció transcurrir sin problemas, sin señales de alarma. Sydney se sintió lo suficientemente a gusto como para aceptar una segunda cita con Audrey la noche siguiente, el 15 de noviembre. Antes de salir a esa segunda cita, Sydney publicó una selfie en Snapchat con el mensaje «Lista para mi cita». Esa sería la última vez que se la vería en línea. Desde ese momento, nadie volvió a saber de Sydney. Durante la investigación, la policía sospechó que algo terrible había ocurrido durante la segunda cita. Probablemente fue en ese momento cuando Sydney se encontró en peligro, y la autora del crimen era probablemente la persona detrás de la identidad de Audrey. Usando datos de torres celulares, la policía determinó que el teléfono de Sydney estuvo activo por última vez a las 8:30 de la noche del 15 de noviembre en Wilber, Nebraska. Después de eso, todo contacto con ella cesó. En un intento por localizar a la sospechosa, la policía creó una cuenta falsa en Tinder para conectarse con el perfil de Audrey. Tras hacer contacto, iniciaron una conversación para obtener información personal, incluido un número de teléfono. En un día, la policía identificó a la verdadera persona detrás de la cuenta de Audrey. Para su sorpresa, no era un hombre, sino una mujer llamada Bailey Boswell. Usando datos de localización del teléfono de Bailey, las autoridades descubrieron que su dispositivo había viajado desde el área donde vivía Sydney hasta Wilber, el mismo lugar donde el teléfono de Sydney estuvo activo por última vez. Durante los siguientes 2 días, la policía del condado de Saline centró su investigación en Wilber. Los registros mostraban que el teléfono de Sydney hizo su última señal desde un dúplex en la ciudad. Cuando realizaron una verificación de bienestar, supieron que la unidad estaba ocupada por una pareja, Bailey Boswell y un hombre llamado Aubrey Trail. La policía llamó a la puerta, pero nadie respondió. Dada la urgencia de la situación, contactaron al propietario y solicitaron acceso a la unidad. En el momento en que entraron, tanto los oficiales como el propietario quedaron abrumados por un olor sofocante a cloro. El propietario declaró que semanas antes había notado el mismo intenso olor químico proveniente de la unidad de Bailey. El hedor era tan fuerte que provocó vómitos y erupciones en algunos familiares. Cuando el propietario fue a hablar con Bailey y Aubrey, notó que habían configurado el aire acondicionado a una temperatura muy baja. Esto era inusual, ya que era noviembre y el clima exterior estaba bastante frío. También recordó un detalle importante. Unas semanas antes había visto a Bailey y Aubrey llevar a una joven a su casa. Todas estas señales sospechosas llevaron a la policía a creer que ese lugar podía ser la escena del crimen relacionada con el asesinato de Sydney. Durante el interrogatorio, Bailey admitió haber salido con Sydney. Afirmó que ambas veces solo habían conducido por ahí fumando y divirtiéndose. En la segunda cita, dijo que dejó a Sydney en casa de una amiga y que esa fue la última vez que la vio. Pero la policía no creyó esta versión. Tras obtener una segunda orden de registro, encontraron el apartamento mayormente limpio, aunque el olor a cloro persistía en el sótano. No se encontraron ropas ni pertenencias personales de la víctima en el interior. Cuando los detectives interrogaron a Aubrey Trail, notaron un comportamiento extraño. Actuaba con nerviosismo, evitaba el contacto visual y parecía estar ocultando algo. Cuando le mostraron una foto de la víctima, negó con firmeza conocerla. Sospechosos de secuestrar y asesinar a Sydney, Bailey y Aubrey publicaron un video en línea proclamando su inocencia. Pero los detectives sabían que la pareja eran las últimas personas conocidas que vieron a Sydney y que ella no tenía amigos en Wilber, Nebraska. A pesar de las fuertes sospechas, la policía aún carecía de pruebas concretas para acusar a Bailey y Aubrey. Cuando pareció que la pareja intentaba huir, las autoridades los arrestaron en un motel en Branson, Missouri. Dentro de sus bolsas, la policía encontró artículos destinados a escapar a México, incluidos mapas, sacos de dormir y botas de senderismo.
Al mismo tiempo, Aubrey confesó inesperadamente ser el asesino, sin embargo dio 4 declaraciones contradictorias. La primera confesión fue realizada mientras Aubrey estaba detenido en la cárcel. Afirmó haber asesinado a Sidney Luff e incluso declaró que quería ser condenado a muerte como castigo apropiado por su crimen. En la segunda confesión, Aubrey cambió su historia. Esta vez dijo que Sidney murió después de su tercera cita con Bailey Boswell, el 16 de noviembre. En la tercera declaración, su relato volvió a cambiar. Afirmó que los 3 habían estado juntos en la cama, pero durante el acto apretó demasiado el cuello de Sidney, lo que provocó su muerte de manera no intencional. La cuarta confesión contradijo completamente las anteriores. Aubrey retiró parte de su declaración, afirmando que no tuvo relaciones sexuales con la víctima, pero que la estranguló accidentalmente. En otra ocasión, le dijo a los investigadores del FBI que su verdadero trabajo era hacer videos para personas con intereses particulares, específicamente escenas que simulaban asfixia. Aubrey dijo que recibía dinero de clientes que querían ver ese tipo de videos y usaba ese dinero para pagar a las mujeres que participaban, incluida Sidney. Admitió que era consciente de que ese tipo de comportamiento podía provocar la muerte, pero aún así decidió seguir adelante. Aunque las declaraciones de Aubrey estaban llenas de contradicciones y eran difíciles de creer, algunos detalles coincidían sorprendentemente con pruebas reales, lo que obligó a la policía a tomarlas en serio. Lo más notable fue que señaló con precisión la ubicación donde fue descartado el teléfono de Sidney, el cementerio checo en Wilber, Nebraska. La policía fue allí y encontró el teléfono, su licencia de conducir y su tarjeta de crédito. No fue hasta 3 meses después de su desaparición que la policía encontró el sostén y la camiseta que Sidney llevaba en la última foto publicada en Snapchat antes de salir a la cita. El 11 de junio de 2018, Bailey Boswell y Aubrey Trail fueron acusados de asesinato y de disposición indebida de los restos de la víctima. Los fiscales expresaron su intención de solicitar la pena de muerte para ambos asesinos a sangre fría, pero Bailey y Aubrey se declararon no culpables. En junio de 2019, Aubrey se declaró culpable de un solo cargo: disposición indebida de los restos de la víctima. Incluso criticó al tribunal y al jurado, declaró que su amante Bailey era inocente y maldijo a todos antes de cortarse con una cuchilla de afeitar. Afortunadamente, la herida no fue grave, pero Aubrey se perdió parte del juicio. El juicio se reanudó después de su lesión y la fiscalía presentó su primer conjunto de pruebas contra los 2 asesinos. Durante la investigación del caso de Sidney Luff, la policía continuó descubriendo más pruebas que indicaban que Bailey Boswell y Aubrey Trail habían planeado su crimen con antelación y lo llevaron a cabo de manera deliberada y organizada. Un empleado del Hotel Grand Weaver en Falls City proporcionó una pista significativa. Esta persona afirmó que, unas semanas antes del asesinato de Sidney, vio a una mujer que se parecía a la víctima llegar al hotel con Bailey y Aubrey. Otras pruebas provinieron de imágenes de seguridad del Hotel Best Western en Lincoln, que mostraban a Bailey y Aubrey registrándose a las 4 de la tarde del 14 de noviembre, la misma noche en que Sidney tuvo su primera cita con Audrey, el alias de Bailey. Al día siguiente, 15 de noviembre a las 11:30 de la mañana, la pareja fue grabada en Aardvark Antique Mall. Allí compraron una sierra plegable, una arrancadora de malezas y un molinillo de alimentos. Poco después, los datos de las torres celulares mostraban los teléfonos de ambos sospechosos cerca de la casa de Sidney, aparentemente esperándola antes del trabajo, posiblemente siguiéndola hasta su empleo en Menards. Las imágenes de vigilancia de ese día también mostraban a Aubrey Trail entrando a la tienda alrededor del mediodía, justo antes de que Sidney saliera del trabajo. En el video, Aubrey puede ser visto mirando a Sidney por encima del hombro, una acción considerada deliberada y con matices de acoso. En Menards, Aubrey Trail compró artículos sospechosos como aerosol desodorante, cuerda de algodón, limpiador de desagües Drano, barras de proteína, un termómetro y un encendedor. Al mismo tiempo, imágenes de Home Depot mostraban a la pareja comprando una sierra metálica de un pie, cortadores de alambre, ropa nueva y una cuchilla de uso general con cuchillas de repuesto. Otros videos mostraban a Bailey y Aubrey comprando una sierra para árboles, bolsas de basura de 30 galones y cloro-clorox, tanto antes como después del asesinato. De manera significativa, se encontraron bolsas plásticas Clorox y bolsas de basura Hefty cerca del cuerpo de Sidney, rastreadas hasta 2 tiendas. Una fue Dollar General, horas antes de la segunda cita. La otra, un supermercado en Wilber al día siguiente.
Ambos gerentes de tienda testificaron en la corte identificando a Bailey y Aubrey como los compradores. Un gerente presentó un recibo que confirmaba que Bailey compró múltiples botellas de Drano el 16 de noviembre de 2017 y el código de barras coincidía con las botellas encontradas en la escena del crimen. En el supermercado, Bailey también compró cloro, bolsas de basura y un bote de basura que posiblemente fue usado para transportar partes del cuerpo. Después de estas compras, los datos de torres celulares mostraban los teléfonos de Bailey y Aubrey moviéndose hacia y desde el área donde se descubrieron los restos de Sydney. Esto reforzó la teoría de que ambos habían manejado y desechado directamente a la víctima tras el brutal asesinato. A pesar de extensas búsquedas, nunca se encontró la sierra metálica. Sin embargo, la policía incautó varios objetos sospechosos, incluyendo esposas, cuerdas, collares, cadenas para perros y juguetes sexuales. Desafortunadamente no se encontró ADN de Sydney en esos objetos. Aún así, la policía encontró trozos de alambre eléctrico dispersos cerca del lugar donde se descubrió el cuerpo, y Aubrey Trail admitió haber usado esos cables para estrangular a la víctima. El FBI encontró rastros de sangre de Sydney en ciertos objetos, específicamente un guante de goma y un par de pantalones. Sin embargo, no está claro si los usó Bailey o Aubrey. El ADN de Aubrey apareció solo mínimamente en los cables, no lo suficiente como para ser usado concluyentemente como evidencia. Además, las huellas dactilares recogidas en la escena eran de calidad demasiado baja para identificar con certeza al autor del crimen. En julio de 2019, 3 mujeres se presentaron acusando a Bailey y Aubrey de haber expresado previamente su intención de grabar escenas violentas con mujeres, con el objetivo de ganar millones vendiendo ese contenido perturbador en el mercado negro. En una de sus confesiones, Aubrey Trail afirmó que había filmado un video en el que Sydney consintió ser asfixiada durante una relación íntima. Sin embargo, ese video nunca fue encontrado y más tarde retractó su declaración insistiendo en que no existía tal grabación. Casi al mismo tiempo, a finales de julio de 2019, el FBI reveló un hecho impactante. Mientras ambos sospechosos estaban detenidos en la cárcel del condado de Saline, Aubrey envió en secreto cartas codificadas a Bailey. Las cartas contenían instrucciones sobre qué debía decir Bailey en la corte. Aubrey le pedía a su novia que asumiera toda la culpa sobre él, diciendo que estaba dispuesto a aceptar la pena de muerte para que Bailey pudiera vivir. En las cartas, Aubrey enfatizaba que él era el verdadero autor intelectual y que Bailey solo era una seguidora sin verdadera opción. Estas revelaciones fortalecieron aún más las sospechas de los fiscales e investigadores de que Sydney Luff había sido seleccionada con antelación y que su muerte fue el resultado de una conspiración cruel y premeditada. En octubre de 2020, continuó el juicio de Bailey Boswell y Aubrey Trail. La familia de Bailey Boswell tuvo la oportunidad de hablar directamente ante el panel de 3 jueces que tenía el poder de decidir si Bailey recibiría la pena de muerte. Los familiares relataron la infancia difícil de Bailey. Cuando era bebé, su padre biológico fue asesinado, lo que la obligó a crecer sin el amor de un padre. Ya como adulta, Bailey se casó y tuvo una hija, pero su matrimonio se convirtió en una tragedia. Su esposo era abusivo, sometiéndola frecuentemente a violencia física y emocional. Incapaz de soportarlo más, Bailey se fue con su hija y se mudó a Princeton, Iowa, para comenzar de nuevo. Pero la vida siguió siendo difícil para una mujer soltera con problemas económicos. Desesperada, Bailey recurrió al sitio web Backpage en busca de un sugar daddy que la apoyara económicamente. Fue entonces cuando comenzó su trágico camino. Conoció a Aubrey Trail, de 56 años. La madre de Bailey, Priscilla Boswell, compareció ante el tribunal para pedir clemencia en nombre de su hija. Insistió en que Bailey no merecía la pena de muerte y dijo que su hija era una víctima, arrastrada a un crimen brutal que no pudo controlar. Al escuchar a su madre hablar, Bailey rompió en llanto en la corte, incapaz de contener sus emociones. La abuela de Bailey también hizo una súplica similar. Dijo que amaba a su nieta, pero también se preocupaba por su bisnieta. El padrastro de Bailey, Jeffrey, afirmó que Bailey era una buena persona y que él había visto cómo creció. Declaró con firmeza que si Aubrey Trail nunca hubiera entrado en su vida, Bailey no estaría en juicio y Sydney Luff seguiría viva. Según Jeffrey, Bailey era simplemente una mujer dañada que cayó en manos de un hombre peligrosamente manipulador y fue arrastrada y controlada por él. Suplicó a los jueces que perdonaran la vida de Bailey, explicando que si era ejecutada, no sabría cómo explicárselo a su nieta de 5 años.
Ella necesita a su madre, solo quiere a su mamá, quiere que vuelva a casa y juegue con ella. Si Bailey es ejecutada, su vida quedará completamente destrozada, dijo Jeffrey con tristeza. Tras meses de deliberación, en junio de 2021, el panel de 3 jueces sentenció por unanimidad a Aubrey Trail a muerte. Mientras tanto, Bailey Boswell fue salvada de la pena de muerte porque uno de los 3 jueces no estuvo de acuerdo en que sus acciones cumplieran con el estándar de depravación excepcional, lo cual es una condición requerida para la pena de muerte según la ley de Nebraska. Como resultado, Bailey fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente, Bailey Boswell cumple su condena en el Centro Correccional para Mujeres de Nebraska en York. Aubrey Trail se encuentra en confinamiento solitario en el corredor de la muerte en la Penitenciaría Estatal de Nebraska en Tecumseh, en espera de ejecución. ¿Qué opinas sobre este escalofriante caso? Deja un comentario debajo del video. No olvides suscribirte para seguir más casos criminales perturbadores. Tu apoyo es nuestra motivación para seguir trayéndote historias aún más impactantes. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.